Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y después de haber transitado, creo que por unas 8 semanas estuvimos meditando en el libro de Job. Hoy vamos a estar transitando por un libro no menos interesante. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil, como lo diría el apóstol Pablo, y nos recordaría la pertinencia meridiana que su gloriosa palabra, que más que ser un libro más de la literatura universal, consagra la eternal palabra de nuestro Dios. Este es el lugar, y con esto comparto plenamente una perspectiva que nos recordaría R.C. Sproul. R.C. Sproul nos recordaba de que hemos hecho tanto énfasis en dónde encontrar a Dios, cómo podemos discernir su voluntad y su voz, y hemos creado estrategias, incluso arrebatos místicos y cualquier suerte de estrategia para poder dar respuesta a esa inquietud y pregunta fundamental. Y muy poca gente ha concluido lo que por más de 3 milenios de proclamación el judeocristianismo ha afirmado. Y es que en este caso la forma en la que Dios se revela es a través de su palabra. Es el lugar, la fe entra por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Y el oír por la palabra de nuestro Dios. Así que tenemos un Dios que se revela, y Dios, de alguna forma, además de que podemos tener un testimonio muy elocuente, como lo vimos en el capítulo 38 al 42 del libro de Job, si hay algo que nos enseñan esos 4 capítulos del libro de Job, que espero ustedes hayan podido leer con detenimiento en casa, ustedes recordarán que la exposición que nos brinda el Señor, quizás uno de los discursos más extensos, por no decir que quizás es el discurso más extenso que Dios en primera persona emplea o habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hace un énfasis interesantísimo en la dimensión cosmológica de su intervención providencial. Y cuando yo hablo de la dimensión cosmológica de su intervención, está hablando de cómo Él providencialmente sostiene el universo. Nos está dando una cátedra de ciencias naturales, algo que sin duda alguna vino a ser una absoluta novedad para el pensamiento religioso del mundo antiguo. Se nos está diciendo cosas acá que luego haría falta varios siglos de pensamiento científico para llegar a conclusiones a las que arribó el libro de Job, siendo un documento redactado en un periodo sin duda alguna precientífico de nuestra historia del desarrollo conceptual y científico de la humanidad. Nos encontramos ante un libro que nos evidencia el ciclo hidrológico, no un libro que nos afirma el libro más antiguo de la Biblia. Esto tuvo que haber sido escrito por lo menos en el siglo X antes de Cristo, hablándonos de que la tierra estaba suspendida sobre la nada, diciéndonos de que la tierra era esférica, hablándonos de las estructuras regulares que gobiernan la conducta de los fenómenos del universo. Nos están dando datos interesantísimos que hasta el siglo XVII y XVIII, pues la mecánica clásica tuvo que esperar bastante tiempo para arribar a las conclusiones a las que ese libro de alguna forma ya nos anticipaba. Nos encontramos ante un documento que nos deja bien en claro que Dios se revela a través de su creación. Y el salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, y con esto, antes de iniciarme con el libro que hoy vamos a estar estudiando, que es el libro de Jonás, yo les invito a que ustedes reflexionen y tengan abierto allí su Biblia en el libro del profeta Jonás. Pero es interesante ver cómo Dios se revela a través de su creación. ¿Quién puede negarlo? Yo creo que necesito mucho más fe para creer que el universo fue creado, la complejidad y sistematicidad del universo. Hermanos, hay tal nivel de racionalidad en el universo, de complejidad y de sistematicidad. Basta ver algunos eventos en microscopios electrónicos de la conducta de las células y la conducta de algunas estructuras bioquímicas que son el equivalente a algunas estructuras de la ingeniería mecánica contemporánea. Ahí vamos a encontrar válvulas, vamos a encontrar engranajes, vamos a encontrar
aperturas y oclusiones, vamos a encontrarnos con un conjunto de realidades que hoy ustedes pueden ver paralelismo solamente en el diseño de la ingeniería contemporánea. Y cuando los científicos ven esto, y cuando el hombre de ciencia se aproxima de manera objetiva a la evidencia fáctica, llegan a las conclusiones a las que están llegando algunos teóricos ateos. Están diciendo, bueno, estamos ante un universo que revela un diseño inteligente. Un diseño inteligente. Usted puede imaginarse que hay una molécula en bioquímica que tiene la forma de una llave y que llega a un engranaje, abre el engranaje y eso es lo que permite la síntesis de una proteína. Eso pasa a nivel molecular y a nivel bioquímico. Y el Señor silenció la voz de Job diciéndole, tú tienes formas de ponerme corrección, quieres hacer corrección teológica y quieres decirme a mí lo que yo tengo que hacer y ni siquiera tú sabes cómo se forma la lluvia. Si eres un absoluto ignorante de los aspectos cotidianos de tu terrenalidad, ¿cuánto más será si yo tengo que abordar los temas de la espiritualidad y de la dimensión eterna de tu conducta? Si tienes dificultades para entender la complejidad del cosmos, imagínate cómo será de complejo si tú quieres tratar de discernir el rumbo de mi pensamiento. Y creo que el Señor le vino a dar un testimonio bastante elocuente a la historia de que Él es un Dios que se revela a través de la creación, pero también es un Dios que solamente podemos conocer de su carácter, de su naturaleza, cuando Él se revela al hombre. Nosotros tenemos una incapacidad natural para entender a Dios producto de nuestro pecado. Y no solamente nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros afectos, nuestra voluntad están contaminadas por el pecado. La racionalidad humana también está contaminada por el pecado. Y aquí yo tendré que sumarme a las tesis post-heideggerianas y a las tesis de Hans Limbs y Otto Bollop, uno de los grandes discípulos de Heidegger, y es que nosotros estamos constreñidos por un conjunto de prejuicios. Nuestra racionalidad está constreñida por un conjunto de prejuicios que hacen imposible lo que él llama el mito de la inmaculada percepción. Nuestra racionalidad está de alguna forma matizada, viciada por un conjunto de ideas, de principios, de motivaciones que deforman nuestra percepción del mundo. Y por eso nuestra natural tendencia es inclinarnos hacia la mentira. Nuestra natural tendencia es tratar de justificarnos ante Dios. Nuestra natural tendencia por voluntad corrupta es tratar de torcer la verdad para nosotros justificarnos ante la presencia del Señor. Eso en psicología se llama racionalización. Y tratamos de racionalizar nuestra conducta. Y tratamos de buscar una legitimación racional de las conductas que no son legítimas dentro del marco de la ética de la fe. Pero miren hasta dónde el libro de Job nos puede llevar cuando concluimos nuestra absoluta indefección, nuestra absoluta desorientación, la absoluta dirección de un Dios providencial que gobierna el universo con criterios racionales. Y el Señor le dijo, ¿tú ves algo improvisado en todo lo que yo te estoy mostrando? ¿Ves una improvisación en los periodos en los que las estrellas marcan el tiempo? Yo soy el que formé el Orión y las Pléyades y la Osa Menor junto con la Osa Mayor. Tú abres y levantas los ojos al cielo, quedas abrumado frente a la grandeza del universo y yo soy el que saco el Leviatán con anzuelo. Eso es un juguete para mí. Es una mascotica. Lo que hoy despierta temor en ti es mi mascota. Miren la imagen que Dios está empleando. A mí me resulta fascinante y eso creo que vale la pena trabajarlo con más detenimiento. En algún momento lo haremos cuando trabajemos en algún café teológico, en algún encuentro, conferencia, que por cierto vamos a tener inicio dentro de muy poco otra vez, particularmente con un libro que me interesa que trabajemos en el Café Teológico, La batalla cultural de Agustín Laje,
estoy planificando, ya tengo parte de los materiales en digital para todos los hermanos que les interesa y lo llevemos al debate. Creo que vamos a poder hacerlo en un local de la ciudad donde vamos a poder invitar a algunas personas para que nos sumemos un debate interesante sobre este pertinente tema, la batalla cultural y cómo el conjunto de ideas y la cosmovisión cristiana está en una abierta guerra con un conjunto de perspectivas que hoy están también en abierta rebelión con el precepto divino. Vamos a hablar de eso en los próximos días, pero nos encontramos sin duda ante ahora una pregunta bien interesante que se han hecho algunos y que sin duda alguna también será objeto de su interés. Ya hemos visto el carácter de cuando el hombre sufre, no por razón de su conducta inmoral, sino por razones providenciales que están más allá de nuestra comprensión. Ya hemos visto al justo sufrir, y alguno podría decir, oye, injustamente. No es injusto. No es injusto que el justo sufra. De hecho, ya lo hemos visto, y esto viene a desafiar el sentido común. Yo sé que la mayor parte de nosotros pensamos de que el sufrimiento parece ser una abierta contradicción a los propósitos divinos. Pareciera que el dolor, el quebranto, la privación, la injusticia, pareciera ser una abierta contradicción a los propósitos divinos para con mi vida. Y de hecho hoy tenemos una espiritualidad que está en abierta rebelión con esta perspectiva. Ustedes pueden ver, por ejemplo, las perspectivas que los apóstoles contemporáneos, el movimiento de la fe y de la prosperidad hoy integra. Yo soy hijo de Dios y por lo tanto estoy eximido a cualquier forma de privación o cualquier forma de quebranto. Pues eso está muy bien para la autoayuda, eso está muy bien para el discurso de la autoayuda contemporánea, pero eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, mis queridos hermanos. La Biblia enseña algo muy distinto con referencia al problema del sufrimiento y creo que en el libro de Job nos quedó bastante claro. El justo puede sufrir. Es más, no solamente puede sufrir, llegamos a una conclusión quizás más escandalosa. El justo tiene que sufrir. Así que no es pare de sufrir, sino venga a sufrir. ¿Qué le parece a usted? No, y creo que el marketing nos pone a nosotros en una condición desfavorable, porque si yo soy consecuente con esto, yo no le puedo poner allá en el frente como hacen estos mercaderes del evangelio, pare de sufrir, que en realidad es pague por sufrir, porque en verdad ese es un pague por sufrir. Venga y tome la rosita mística para que la novia le haga caso. Y venga y se baña con agüita tu Jordán. Y te venden un agua de la vela por $20. Y la gente, ay, me bañé con el agua del Jordán. Está bueno que los estafen por pensar que el don de Dios se recibe por dinero. Ese fue el reproche que le hizo Pedro a Simón el mago. Está bien bueno que te hayan estafado por pensar que el don de Dios se recibe por dinero. Entonces yo no tendría que poner pare de sufrir, sino venga a sufrir. Y claro que esto se me va a vaciar. Pero tengo buenas noticias para ustedes. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. A su nombre sea la gloria. Ahí tenemos, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es que hay que ser un absoluto analfabeta de la literatura bíblica para decirle usted que usted con una ofrenda va a impedir los propósitos formativos de Dios en su vida. Porque para eso Dios emplea el sufrimiento. Yo soy de la opinión, como lo diría la literatura pedagógica japonesa, el dolor, y no por casualidad la expresión tsunami es de origen japonés. La expresión tsunami, ¿sabe qué cultura ha conocido el dolor? La japonesa. Y quizás no conocemos una cultura más disciplinada, más puntual y más organizada que la nipona. No conocemos. Nosotros todavía estamos llorando aquí, que hace 500 años llegaron unos españoles y nos robaron nuestras tierras, el oro, y sale el libro de las venas abiertas de América, de Eduardo Galeano, ese panfleto que fue refutado abierta y categóricamente por Carlos Rangel,
en su libro del buen salvaje al buen revolucionario. Esa es la respuesta a ese panfleto, ¿sabe? Sí, bueno, él mismo después se arrepintió, es verdad. Yo para qué escribí ese libro. Lo cierto es que ahí se ponen a echar números, todo lo que se robaron, todo lo que se fueron. Carlos Rangel dice, chico, con el antibiótico ya te pagaron todo lo que se llevaron. Con la penicilina y las vacunas ya te pagaron gran parte de ese oro que fue, y esto no es una legitimación del robo, pero no se vaya a poner como un guajirito que estaba en Maracaibo, que le estaba cayendo a golpe a un gallego que vendía zapatos allá en Maracaibo, y le estaba el guajirito cayendo a golpes al gallego, y le dijo, chico, ¿qué te pasó? ¿Por qué le estás cayendo a golpe al español gallego? Y le dice él, porque me enteré que los españoles nos habían robado. Y le dice el tipo, chico, pero eso hace como 500 años. No, pero yo me enteré fue ahorita. Y le estaba cobrando la factura al gallego. Y uno puede pasar enquistado toda la vida. Ay, Dios mío, si ellos nos hubieran colonizado los alemanes. O yo creo que la cultura latinoamericana hubiera sido muy distinta si en lugar de llegar a las costas de Paria, ¿verdad?, la corona de Fernando e Isabel hubiera llegado al Mayflower. Si en lugar de tener la Cruz de San Clemente en la zona, en la zona colonial, tuvieran, en vez de haber llegado con una cruz y una espada, hubieran llegado con este libro, Dios mío, ¿qué hubiera sido de este país y de esta realidad cultural si en lugar de una cruz y una espada hubieran llegado con un libro que hubieran necesitado alfabetizar a toda la gente, hubieran tenido la necesidad de fundar universidades para la promoción de la verdad de este evangelio, y hubiéramos tenido la necesidad de explorar el libro de la naturaleza de Dios a través de la ciencia? Esto fuera, sin duda alguna, una potencia. Ya es demasiado lo que Venezuela cuenta. Esto hubiera sido algo muy distinto, sin duda alguna. Pero, trayendo a capítulo lo que les venía diciendo, la cultura nipona ha sufrido bastante y le cayeron 2 bombas nucleares en la primera mitad del siglo XX, Hiroshima y Nagasaki, y esa economía experimentó un milagro tan impresionante que incluso el mercado americano tuvo que imponer onerosas cargas en impuestos a la Toyota, porque el mercado de la Toyota, el mercado japonés, estaba deprimiendo el mercado de la General Motors y de la Ford en los mismos Estados Unidos. La gente dice, prefiero comprar esa tecnología, un carro extraordinario, casi indestructible, más económico, y esa es la cultura a la que le habían caído 2 bombas nucleares apenas 50 años atrás. Estamos 70 años atrás, en el 45. Pero es interesante, mis queridos hermanos, aquí nos encontramos ante la evidencia bíblica de que muchas veces el dolor es terapéutico. Y por eso quiero concluir esto, para que usted lo pueda decir. El pastor de Alfa y Omega piensa esto. El pastor de Alfa y Omega piensa, y creo que esto es lo que traduce la Escritura, Santiago capítulo 1, verso 2, aquí usted puede ver claramente, para que nos introduzcamos con Jonás, en Santiago capítulo 1, verso 2, algo que usted sigue siendo una incomodidad, porque cuando a usted le llega el dolor, miren, yo puedo estar predicando esto, pero si se me le sale un muñón al carro, empiezo a llorar más que un camión de pollito. Y ando limpio. ¿Y cómo voy a reparar este calembe? ¿Y ahora cómo voy a hacer? Y no predicaste el domingo que estas cosas te esperaban, pues. No habías dicho el domingo, ay, qué valiente cuando todo está bien, ¿no? Y cuando te toca, ahí se sabe, como dicen los puertorriqueños, si el gas pela. Nunca el sufrimiento es bienvenido, ni para los que entendemos y hemos predicado que el sufrimiento es terapéutico y formativo. Y déjeme decir que este es el estatus. En estos días tuve la conversación con un pastor y hay algo que a mí me llamó la atención. Yo necesito comprender esta expresión porque desde donde yo la concibo, traduce gran parte de la incompatibilidad de perspectivas que tengo con algunos hermanos de la fe.
Con razón diría Paul Washer que el auténtico desafío del evangelio contemporáneo es evangelizar a los evangélicos y devolverle la Biblia a la iglesia. Devolverle una vez más la Biblia a la iglesia. Pero una vez un pastor me dijo, oye, te invito a unas conferencias donde todos los expositores tienen perspectiva de reino. Y yo me pregunto, ¿qué significa tener perspectiva de reino? ¿Qué es tener perspectiva de reino? Y usted le pregunta, ellos dirían, de gobierno, de poder, de control. Las personas que van a decir, yo soy hijo de Dios y no soy cabeza, yo no soy cola, sino cabeza. Y yo tengo que ser rico, próspero, todo tiene que estar bien, porque si no, yo no estoy en el reino. Y ya vimos cómo un extraordinario hijo de Dios como Job se quedó sin familia, se quedó sin un llavín y se quedó enfermo. Y ya hemos visto cómo Dios reprendió a los que estaban tratando de interpretar su sufrimiento desde una perspectiva punitiva, deuteronómica. ¿Tú crees que él faltó y por eso es que está así? Pues yo quiero demostrarte que siendo un hombre impecable, a pesar de que él no tenía una causa para ser afligido, quiero demostrarte que siempre habrán propósitos más sublimes que lo que tu precario entendimiento logra discernir. Tus pensamientos no son mis pensamientos, y mucho menos mis caminos, tus caminos. Tienes una incapacidad racional, una miopía espiritual constitutiva, que no te permite discernir hacia donde yo me dirijo. Y Santiago te lo recuerda. Miren lo que dice para que usted pueda decir con toda propiedad, el pastor de la iglesia Alfa y Omega cree esto con todo su corazón. Capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se va a encontrar gozoso cuando está siendo probado? ¿No lo había leído usted así? ¿Se da cuenta que la Biblia dice algo muy distinto a lo que dice Cash Luna? Cash Luna diría, yo revoco eso. Y Maldonado me diría, porque son dos perspectivas diferentes, por eso lo digo desde acá. Porque él dice, Cash, que yo soy Jehová Junior, un Jehová pequeñito, y Maldonado dice que por yo no declarar que soy rico, no soy rico. Ojalá fuera así de fácil. Ojalá, imagínense, ojalá fuera así de fácil. Pero aquí me están diciendo algo muy distinto. Me están diciendo que yo voy a tener que encontrarme en sumo gozo cuando las cosas no salgan como yo las espero. Hállense en sumo gozo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, esto es lo que no se sabe, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, carácter paciente, es lo que está traduciendo Santiago. ¿Para qué yo quiero tener un hijo rico que no tenga carácter? Que no se parezca a mí. Que la gente lo ve en un carro nuevo, pero dice, no se parece a Cristo. No sabe esperar. Es impaciente. Tiene la idea de que el mundo gravita alrededor de él. Tiene brotes narcisistas creyendo de que el mundo tiene que estar a sus pies. Y no quiere servir, quiere ser servido. Pues yo necesito formar un carácter que permanezca vigente en los valores a pesar de circunstancias cáusticas, a pesar de circunstancias que parecieran negar que yo estoy presente. Este hijo mío lo tengo que formar a creer en esperanza contra esperanza. Le voy a dar a Isaac, luego le digo que se lo voy a quitar. Y allí yo voy a ver lo que se esconde en su corazón. ¿Te das cuenta? Dios nos entrena. Me llama, usted cuando ve Crónicas de Narnia, nosotros en casa tenemos la costumbre de que los domingos son domingos de película. Lo que pasa es que ahora en la casa con Netflix es un calembero. La verdad es que necesito a alguien que me recomiende buenas películas porque me han estafado.
Ya no confío en los criterios que están usando para escoger películas, unos calembes. Pero como yo puedo ver Forrest Gump 200 veces y no me aburro, dígame, los dioses deben estar locos. Yo lo veo 200 veces y me río como un bobo igualito. Delante, ahí viene y me río. Viene. Como un bobo me río con esa película. Me trae muy buenos recuerdos y la disfruto como si fuera la primera vez que la voy a ver. Pero, de alguna manera, si usted puede hoy ver Crónicas de Narnia, usted se va a dar cuenta que en un momento Aslan, que es el tipo de Jesús dentro de la literatura de ficción de C.S. Lewis, le dice a, creo que fue, no recuerdo si fue a la chica o al hermano mayor, Aslan podía combatir a los lobos y con un rugido despabilaba a todos esos lobos. Pero le dijo Aslan a uno de sus compañeros, no te metas, esa batalla es de él. Esa batalla es de él. Yo necesito entrenar a mi muchacho. Yo necesito de que él mismo aprenda lo que traduce la batalla de la fe, la batalla espiritual. Yo necesito que él se ejercite en esos principios. Y lo dejó pelear, pero él estaba al lado. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. Dios siempre va a estar a tu lado. Y cuando tú te preguntas, ¿y dónde está el Señor cuando pasó esto? Estaba exactamente donde siempre ha estado, cercano a los quebrantados y contritos de espíritu. Pero Él podría hoy decir, nadie se meta, esa pelea es de Él, esa batalla es de Él. Tengo que entrenar a mi muchacho, tengo que entrenar a mi hija. Tienen que aprender dependencia, tienen que aprender de que sus recursos no son suficientes. Tengo que estrujar su ego y demostrarles de que ellos no tienen vigor en sí mismos. Cuando se acaben los recursos, cuando ellos se den cuenta que ya lo que antes les servía, hoy no les sirve. Cuando les demuestre que aún la virtud que reposa en ellos vino de mi mano y ellos no lo habían advertido, cuando ellos sepan de que ya no hay recursos a su disposición, yo quiero mostrarles que les queda Cristo y que ese Cristo será suficiente y que todo lo va a poder en mí porque yo soy su fortaleza. A su nombre sea la gloria. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te quedaste sin fuerzas! ¡Qué bueno que la batalla te demostró que hasta tus batallas pasadas, las que tú te atribuías a ti mismo, a tu gloria, a tu esplendor? Por eso yo tengo un afán de corrección a gran parte del vocabulario de las ciencias sociales contemporáneas. Nosotros hablamos de autoestimación, pero la Biblia habla es de cristoestimación. Si yo me miro para adentro, yo soy un calembe, mi querido hermano. Y no me mire así, usted también. Usted también. Eso es lo que la Biblia dice. Somos un calembero. Cree en ti mismo. No puedo creer en alguien como yo. Como diría Groucho Marx, yo no me haría club de un socio que me hiciera socio a mí mismo. Ese club debe ser malo. Porque cuando usted se encuentra con Dios, ¿sabe lo que pasa? Usted se entiende como el peor de los pecadores. Esa es una de las cualidades de aquellos que realmente se han encontrado con Dios. Se encuentran como Isaías. Ay de mí que siendo impuro de labios he visto al Dios de la gloria. Chico, ¿quién puede estar ante esa presencia y sentirse digno? Solamente el ignorante legalista religioso piensa que hay valor en sí mismo para ser justificado ante Dios. Usted no tiene valor intrínseco, porque el pecado es como un cáncer, como una lepra, como aquel hombre ennegrecido, con la piel cayéndose llena de gusanos, ya absolutamente en desvarío, febril, que le sale desde un torbellino la voz de Dios. Así nos vemos nosotros. Un leproso lleno de gusanos y Dios en su misericordia mirándonos para hacernos entender, para bendecirnos. Pero quizás el origen de nuestra victoria es primero reconocer nuestra miseria. Dios nos humilla para luego exaltarnos. Y aquí el Señor nos dice, mi propósito es crear en ti un carácter
paciente, y que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso explica que los hombres del reino, les voy a hablar de un hombre del reino, en 2 de Corintios capítulo 11, yo creo que me viene mejor el capítulo 6, ser un hombre de reino es esto. El apóstol Pablo, ¿quién puede negar que era un hombre de reino? ¿Quién puede negar que el apóstol Pablo no ha tenido más revelación que ninguno de nosotros? ¿Quién puede negar que el apóstol Pablo no era un hombre elegido por Dios? Un auténtico apóstol. Mi apóstol Pablo. Miren lo que dice de sí mismo. Capítulo 6, verso 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros en Cristo, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué les parece? Y luego nos explica qué traducen esas palabras en el capítulo 11, verso 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, porque estaba hablando de sus detractores. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Cómo me van a decir hoy la gente de este movimiento de que un hombre del reino no va a afrontar privaciones? Así que usted las debe esperar. Y ya hemos visto que Dios es el artífice de esa circunstancia. Más escandaloso todavía esto. Más escandaloso todavía. Porque entonces se justificaría, si fuera Satanás la única causa de mi aflicción, del choque de mi carro, de la enfermedad que afronto, de la privación que tengo, tiene sentido que usted se faje a pelear con el diablo para quitarle algo que Dios le había dado a usted. Y por eso esa canción, Yo arrebato. Arrebato, arrebato. Ve, Satanás no te va a quitar nada si antes Dios no le da el permiso. Así que en última instancia esa mujer está peleando con Dios. ¿Sabe lo que sí es la batalla espiritual? ¿Qué sucede cuando tú en tu privación, cuando chocaste el carro, qué fue lo primero que hiciste? ¿Reprochaste a Dios o lo alabaste? Cuando te enfermaste, lo primero que hiciste y te enteraste de tu quebranto fue darle gloria a Dios, como Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿O empezaste a decir un poco de palabras ahí que no se pueden repetir en un púlpito? Allí sí hay una batalla espiritual. Porque la apuesta de Satanás no es hacerte pobre, enfermo. La apuesta de Satanás es que tú maldigas el nombre de tu Dios. La apuesta de Satanás es robarte la paz y el gozo. La apuesta de Satanás es que tú eres un hipócrita, que estás viviendo una vida espiritual superficial y que la habilidad del evangelio no ha concretado en tu vida una auténtica transformación. Quítale lo que él tiene para que tú veas que en tu propia presencia maldice tu nombre. Pues la auténtica arena de la lucha espiritual no es que me devuelvan el carro, la enfermedad, el dinero, no. La auténtica lucha espiritual es que un espíritu paciente seguirá alabando a Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aun cuando falte el producto del olivo y las vacas sean quitadas de la majada,
con toda la iglesia sigue adorando a su Dios, el cual hace los pies como de siervas y en sus alturas le hace andar. ¿Puede usted adorar a Dios? Eso es lo que Satanás persigue, robarte, la palabra implantada en tu corazón, no devolverte el carro. Eso para Dios eso no es un problema. Ya vimos cómo Dios le dio el doble a Job. El termómetro de la salud espiritual no es la dimensión material, es cómo tú respondes en el momento de privación. Porque Pablo, siendo un hombre de reino, porque creo que nadie podía encarnar mejor las características de un auténtico apóstol, miren lo que dice acá en el verso 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos abandonado la fe si nos pasa lo mismo? Nuestra cobarde, endeble, raquítica fe. Si nos meten preso por estar compartiendo un Nuevo Testamento. No, es mejor, es sabio no seguir predicando. Es sabio no meterse en problemas. Ya me imagino las genuflexas respuestas que tuviéramos nosotros. Si esta fuera nuestra realidad, póngase usted en el lugar. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Yo no sé qué Biblia está leyendo esa gente. Mi Biblia dice que los hombres de Dios se les hunden los barcos. Mi Biblia dice que a los predicadores no siempre los van a aplaudir, le van a caer piedras también. Mi Biblia dice que me van a meter preso a lo mejor más adelante. Pero mi Biblia también dice que en todas estas cosas yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. De ninguna manera Él ha fracasado. Pero ya concluyendo esto, usted puede decir que la auténtica riqueza de la iglesia es poder abrazar una fe que no la conmueven las circunstancias. Usted va a adorar rico como va a adorar pobre. Usted va a adorar sano como va a adorar enfermo. ¿No le parece a usted es una victoria gloriosa? ¿No le parece a usted que ese es el testimonio más elocuente? ¿No es un milagro espiritual que alguien adore cuando está a punto de morir? Yo veo un milagro sublime en esa conducta. No es normal, no es natural. Es una respuesta sobrenatural que lleva gloria ante la presencia del Señor. Y el enemigo de nuestras almas nunca es más avergonzado que cuando usted adora a Dios en sus pruebas. Así que adórele, glorifíquele y dígale al Señor, aún en esos momentos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te están viendo. Pero la otra cara de la moneda es saber cuando lo que tú estás viviendo sí te lo mereces. Cuando ahora no es el justo que padece por razones de aparente injusticia, ¿no? Job no hizo nada para merecer lo que vivió, ya lo dijo el Señor. En el capítulo 2 dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa? Dios mismo está diciendo que no había una causa para el dolor de Job. Pero, ¿y si lo que estás viviendo ahora sí tiene que ver porque te metiste a cabeza de coco y te empeñaste en hacer las cosas mal? Dios te dijo, anda para Nínive y te fuiste para Tarsis. Y si Dios te dijo, ese no es tu marido y tú insististe en buscarlo, y Dios te dijo, esa no es tu novia y tú insististe en buscarla, y si lo que tú estás sufriendo es producto de tus desatinos, ¿cómo podemos afrontar el dolor y el sufrimiento cuando el dolor yo me lo merezco?
Esa es otra muy buena pregunta. Porque la verdad es que siempre nos merecemos eso. Si usted se pone a dar cuenta, nuestra antropología es tan radical en nuestra miseria que lo que es un absoluto milagro es que repose sobre nosotros una gracia tan grande como la que hoy disfrutamos. Nosotros, como viles pecadores, lo que nos merecíamos, sin duda alguna, era la condenación. Pero hoy estamos en pie por su gracia. ¿Qué tiene que decirnos Jonás? Ahora quiero brincar de Job para Jonás, porque me quiero conseguir con este personaje fascinante. Y un libro que ha despertado en mis memorias infantiles, a mí que siempre me gustó la vida animal. Los juguetes que yo le pedí al niño Jesús de Navidad eran libros. Yo amé los libros desde muy niño y es algo que en verdad yo no sé cómo mi mamá hizo para enamorarme de la lectura. Y eso yo creo que fue su mayor logro educativo. Yo creo que mis logros académicos se los debo a mi mamá, que me enseñó a amar la lectura y el saber. Me dio desde muy niño la inquietud, la angustia del conocimiento. Y yo no sé cómo eso se puede comunicar, pero ella lo logró. Ella me dice que como ella leía y yo quería ver lo que ella estaba haciendo, yo que le preguntaba, ¿qué dice ahí? Y siempre tuve la curiosidad por el libro. Y cuando usted se mete en un libro, después no lo puede soltar. Es impresionante. Qué lástima que el libro fue sustituido por el celular. Qué lástima, porque cómo se nos va de rápido el tiempo en un celular, así se le puede ir a usted de rápido cuando consigue una muy buena lectura y usted se enamora de ella. Tengo que reconocer que desde hace un tiempo acá yo era mucho mejor lector en momentos antes de ser pastor. Después el tiempo, los que puedan leer, háganlo, porque van a llegar después tiempos en donde usted va a estar tan ocupado que no va a poder agarrar su libro y va a tener que disciplinarse, acostarse más tarde para poder estudiar. Pero de alguna manera, mis queridos hermanos, este libro despertó una fascinación en mí en mi infancia, porque aquí se me hablaba de una ballena y yo en mi infancia estaba enamorado de esos animales. Y desde muy niño, el niño Jesús me traía una colección titulada Los Animales, una enciclopedia ilustrada que venía por fascículos. Venía en fascículos y yo me acuerdo que, bueno, yo coleccionaba y anhelaba con ansias el momento en que la enciclopedia tocara hablar de los mamíferos marinos. Entonces empezaron por los pinnípedos, que son las focas, y nos hablaban de los pinnípedos, del lobo de mar, del leopardo de mar, y estaba fascinado con toda la descripción, la anatomía, espectacular esa enciclopedia. Cuando llegaron las ballenas, y me acuerdo yo que uno en la escuela dominical escuchaba la canción de Jonás. ¿Cuántos no han escuchado la canción de Jonás? La canción célebre, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino una corriente y el viento lo llevó, y vino un pez muy grande y pum, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Se acuerdan de esa canción? Entonces todos son más de 40 años entonces aquí, todos aquí tienen más, casi 50 para arriba. Lo cierto es que pum, se tragó a Jonás. Y echábamos broma. ¿Cómo se llamaba la ballena de que se tragó a Jonás? ¿Cómo? Pum, porque la canción dice, y pum, se lo tragó. Y uno echaba broma y decía, y uno en su imaginación decía, oye, ¿te puede tragar un animal así? Y luego cuando me pongo a explorar un poquito la literatura zoológica, me doy cuenta que hay dos tipos de ketos, de donde viene cetáceo. Cetáceo es ketos, en griego monstruo marino. Y quizás esa es la expresión filológica de la descripción taxonómica que en zoología tienen los cetáceos. Cetos de ketos, los cetáceos hay dos órdenes, los mistacocetos, los que tienen barbas, que comen animalitos muy minúsculos que se llaman plancton, y los odontocetos, que son las orcas, los cachalotes y las ballenas que tienen dientes. Así que nos están diciendo, palabras más o palabras menos, nos está diciendo la literatura biológica que existen monstruos marinos barbados, los mistacocetos y los odontocetos. Monstruos con dientes y monstruos sin dientes. Pero entonces cuando estaba explorando a los más grandes, la ballena negra del Mediterráneo, que era donde yo me imaginaba podían haberse tragado a Jonás, una de la literatura vino y despabiló gran parte de mis ideas teológicas.
A mí me habían dicho que se lo tragó una ballena. Y cuando exploro, la ballena negra tiene una boca de 3 metros de ancho. Naguará, del tamaño de eso. Imagínense la entrada de la iglesia, caben varios ahí, pero la garganta es del tamaño de un puño. Entonces yo entré en una crisis teológica y yo dije, no se lo pudo tragar una ballena, porque no, a lo mejor entró en la boca, pero no se lo pudo tragar, no pudo entrar hasta el estómago. ¿Cómo pasaba Jonás por el puño y entré yo en crisis? Y yo iba y le preguntaba al pastor, pero fíjate, la ballena negra, un niño de 9 años, le pedí una consulta al pastor para 2 cosas que me tenían inquieto. Si mi perro se había ido para el cielo, Rufo, que nos habíamos ido de vacaciones y cuando llegamos el perro, unos malandros se metieron y nos puñalearon el perro y el perro le abrieron todo. Para mí fue impresionante verlo vivo, con la herida abierta y las vísceras en el aire vivo. Y por supuesto se nos murió Rufo y yo preguntaba si Rufo se había ido para el cielo. Y yo decía, no es justo que Rufo no esté en el cielo, chicos. Después de tantos momentos bonitos que tuvimos, eso yo tendría algunos 5 años. Y después a los 9 años le pregunté por la crisis teológica que me trajo una ballena, que la Biblia dice que se lo tragó y que la literatura científica lo negaba. Decía, no se pudo haber tragado una ballena a Jonás. Pero claro que sí, y ya vamos a ver, lo voy a dejar en el tintero la respuesta, tanto científica como teológica, pero vamos a explorar este personaje. Acompáñenme un momentito al capítulo 1 del libro de Jonás. Y aquí nos viene a decir algo por demás interesante. Miren qué extraordinario. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y miren qué insensatez, ¿no? Aquí este libro, para muchos, es uno de los grandes desafíos en términos de interacción apologética, al igual que el sol detenido de Gedeón, porque muchos decían, ¿cómo explicamos de que el sol se detuvo? En primera instancia, el sol no se detiene. La que se detendría en todo caso es la rotación de la tierra. Y esto es lo que ellos argumentan para justificar el hecho de que la Biblia está torciendo la evidencia científica. Lo que ellos ignoran es que allí se nos está dando un dato poético. Y el relato de Gedeón es un testimonio poético, no científico de una realidad. Por eso usted puede hoy cantar en poesía diciendo cosas que de alguna manera no tienen absolutamente sentido científico. Pero imagínese usted que fuera la poesía si solamente pudiéramos hablar en vocabulario apofántico, en vocabulario científico, referencial. Si el primer Wittgenstein fuera el único criterio para la construcción del lenguaje, eso sería una absoluta, un lenguaje imposible de vivir. Usted puede decir, dame tu celular, y dicen los menos advertidos en el idioma, ¿será que te dé mi número? No te puedo dar mi teléfono. No diga eso nunca, hermano, porque va a quedar como un ignorante. Usted puede dar el teléfono de manera sinecdótica, donde se toma la parte por el todo o el todo por la parte. Usted puede decir, dame una mano, no significa que te vas a cortar la mano y le vas a dar la mano. No, échame una mano, es que es una manera en la que tú tomaste la parte por el todo, y eso se llama en vocabulario, en las figuras retóricas del lenguaje, una sinécdoque o metonimia. Tomaste la parte por el todo. La mano de Jehová me asistió. No es que está una mano flotando por ahí y te viene y te echa la mano. Es que el carácter de Dios, su voluntad y su poder te asistió. Así que usted puede dar el teléfono de manera metafórica, de manera, una metonimia, una sinécdoque. Usted puede decir que el carro durmió en la iglesia. Los carros no duermen. ¿Y qué? ¿Cerró los ojos? No, chico, es una manera metafórica, es un antropomorfismo.
en donde yo le confiero a un ser inanimado una cualidad que es constitutiva de la naturaleza humana. La iglesia está llorando por la ausencia de sus fieles. Está llorando el edificio. Es un antropomorfismo también, es un elemento metafórico que usted emplea para darle elegancia al lenguaje, para darle plasticidad al lenguaje. Esa es la dimensión no apofántica del lenguaje que lo enriquece tanto. Pues Gedeón estaba hablando en un vocabulario también poético para ilustrar un principio providencial expresado en vocabulario prescientífico. Pero claro que Dios puede detener la trayectoria de la tierra y Dios puede hacer todo lo que le plazca con el poder de su fuerza. Para el que ha creído en Dios, el milagro no es un problema. El problema es que usted cree en Dios y luego afirme que Dios tiene impotencia para realizar algo. Pero lo bueno es que Dios nunca desafía esas leyes sin darnos de alguna manera un correlato del por qué lo hizo. Pero Jonás se ha encontrado con muchísimas dificultades. Y saben que hasta en las Biblias cristianas, ahorita la editorial Mundo Hispano, que es de origen bautista, tomó una matriz editorial del que usted tiene que tener mucho cuidado, el progresismo teológico. El progresismo teológico hoy ha abrazado con entusiasmo las tesis pro-LGBTI. Hoy nos encontramos con el progresismo teológico hablando de un feminismo cristiano, diciendo de que la identidad sexual es una construcción intersubjetiva, y tenemos una Biblia gay en nombre del progresismo teológico. No, es que tenemos que dejar la teología del siglo XVI y empezar a hacer una teología del siglo XXI. Bueno, la teología del siglo XXI es que los hombres ahora debemos ser mujeres y las mujeres deben ser hombres. Yo no veo un progreso allí, yo creo que hay una involución. Aquí el ser conservador es la mejor manera de ser revolucionario. Ya alguien lo dijo, Chesterton, a mí no me interesa traducir, el que yo quiera traducirle la tradición a mis hijos, no es que yo le quiera legar las cenizas de un pasado a los muchachos. Yo lo que le quiero legar a los muchachos no es las cenizas de nuestros pasados y nuestras tradiciones. Yo lo que le quiero legar es el fuego que permitió encender la hoguera para poder vivir con coherencia. No estamos legando cenizas, estamos transmitiendo el fuego que realmente permite la vida. Ese progresismo teológico tiene problemas con Jonás. Y dicen, este libro esto no pudo haber pasado. Jonás no pudo haber existido. En realidad es un cuento de la literatura, de la fábula hebrea. Debe ser un cuento de la mitología y del folclore hebreo que se divulgó muchísimo. Imagínate la fascinación infantil que tuvo que haber con la idea de un tipo que se lo tragó un pescado o una ballena y lo escupió en una costa, ¿no? Eso es un elemento de marketing, de literatura infantil, dirían ellos. Pero para nosotros, Jonás no es un personaje de ficción, es un personaje real. Y nuestro Señor Jesucristo lo anticipó diciendo, así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre y se levantará, dándonos un testimonio de que aún Jonás es un tipo de Jesús en su resurrección. Al igual que Job no es un elemento del mito, del folclore hebreo, como el progresismo teológico hoy también lo suscribe, Jonás es un personaje histórico y le voy a demostrar por qué esto claro que pudo haber sucedido. Lo cierto es que lo mandan a predicar a la capital cultural y política del mundo antiguo de su tiempo. Estamos hablando de Nínive, la que Sennacherib había instituido como la capital de Asiria. Esta Nínive, para que ustedes se hagan una idea, sería el equivalente al Nueva York del mundo contemporáneo. Nosotros tenemos una tradición que deberíamos hacerla este año antes que termine, de darle la vuelta a coro, orando y compartiendo. Nos paramos en distintos lugares de la ciudad, salimos desde Servicio Lara y por todas las autopistas periféricas de la ciudad le damos la vuelta a coro. Yo una vez por curiosidad me di a la tarea de medir cuánto estábamos caminando
y caminamos cada año cuando hacemos este trayecto 20 kilómetros y medio. 20 kilómetros mide Coro en su periferia, desde Servicio Lara hasta Servicio Lara. Nínive tenía 90 kilómetros. Estamos hablando de 4 veces más grande que nuestra ciudad. Según el testimonio demográfico de los antiguos, tendría entre 600,000 a 1,000,000 de habitantes, y esto era una absoluta metrópolis para el mundo de la antigüedad. Estamos hablando de una ciudad, la ciudad más poblada del mundo antiguo, fundada por Nimrod, el prototipo del anticristo en el Antiguo Testamento, y una ciudad que pasó a la historia, entre otras cosas, porque sus habitantes eran profundamente inmorales y perversos. El testimonio de la historia, cuando usted estudia la tradición de Asiria y las perspectivas que nos brinda la historia acerca del mundo asirio, es que los asirios fundaron lo que se conoce como el terrorismo de guerra. Ellos fueron los primeros, en el ámbito de la historia que nosotros tengamos registrado, que se dieron a la tarea no solamente de asesinar y aniquilar pueblos a través de ejercicios de genocidio, sino que exhibían los cadáveres, los montaban en estacas, los montaban en los árboles y hacían arte de la muerte. No solamente incurrían en violencia física, eran promotores del terrorismo psicológico. Así que era un pueblo sanguinario. Y según el testimonio de Alfred Adlersheim, un notable exégeta hebreo converso al cristianismo, que luego nos vendría a demostrar cómo el testimonio exegético hebreo tenía una formidable pertinencia para la investigación teológica, Alfred Adlersheim dice que para la tradición rabínica estamos hablando de Jonás, quizás era el hijo de la viuda de Sarepta. Esto es un dato interesantísimo. Cuando usted trata de reconstruir el resentimiento de Jonás y usted empieza a explorar un poquito, si esto es así, ¿qué será lo que Jonás le reprochaba a ese pueblo? ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Y es que Nínive quizás era el origen de su orfandad. Quizás la violencia de ese pueblo había promovido el quebranto personal, biográfico y familiar de Jonás. Jonás dijo, este es el pueblo que nos oprime, es el pueblo que ha hecho vejación de nuestra condición. Estos son los vecinos del norte favorecidos y nosotros oprimidos. Había una suerte de resentimiento social en el corazón de Jonás y un resentimiento anclado a las tradiciones teológicas. No podemos participar con gracia a un pueblo gentil que no es heredero de las promesas. ¿Por qué vamos a ser partícipe de la promesa de bendición a un pueblo agresor, a un pueblo terrorista, a un pueblo que ha promovido muerte, que nos ha perseguido, que ha dejado en orfandad a las familias, que no solamente le bastó con haber aniquilado hogares y pueblos, ahora quieren perturbar la quietud emocional y psicológica de los pueblos? Yo no me voy a aventurar en una agenda donde Dios quiera que yo participe con gracia. Yo no quiero que Dios bendiga a esa gente. Dios lo que tiene que traer es juicio sobre esa gente. Yo no quiero que Dios los mire con misericordia como me miró a mí. Yo quiero que Dios repose con su ira y con su justicia en un pueblo agresor y violento como el pueblo de Nínive. Un pueblo que marcha con una mirada erguida, soberbia, que nos miran con desprecio. Y ahí usted puede ver retratado de alguna manera el resentimiento social de nuestros pueblos también. Y quizás usted puede ver también el resentimiento personal que usted tiene con otra persona. Y usted decir, yo no le voy a predicar a esta persona.
¿Para qué yo voy a hablarle de Cristo? Yo lo que quiero es que él se vaya para el infierno, chico. Me hizo mucho daño. Y puede ser el corazón de la joven que fue violada en su infancia. Y lo peor es que pudo haber sido agredida sexualmente por un tío, por un primo, por un hermano, o peor aún, por su propio padre biológico. Porque es impresionante, eso sucede y ha sucedido bastante. Quizás es el corazón del hombre que experimentó infidelidad y su mujer le fue infiel. Y usted atesora ese sentido de amargura, de malestar. Chico, ¿cómo te atreviste a violentar mi dignidad? Y quizás usted es el Jonás de hoy que tiene incapacidad para poder metabolizar la violencia y que tiene problemas con el perdón. Aquí usted se encuentra ante un hombre, y creo que tenía características muy propias de un colérico melancólico, un tipo de mecha corta, que se podía poner bravo muy fácil y que podía entrar en procesos también de melancolía de manera también muy inmediata. Algo muy parecido a Pablo. Pablo, sin duda alguna, también era un colérico melancólico en esos aspectos de su temperamento. Pero aquí nos encontramos ante un sujeto que nos está diciendo, Dios le dice, ve a Nínive, ya hemos visto quién es Nínive, pero él se le ocurre una mejor idea y dice, yo no voy a hacerle caso a Dios. ¿Cómo es la anatomía patológica de cuando usted piensa que va a hacer algo distinto a lo que Dios propone? Usted piensa, al igual que Jonás, que usted puede ir para otro lugar sin que Dios a usted lo vea. Y mire qué ignorantes somos nosotros cuando pecamos. Mis queridos hermanos, hay algo que a mí me ha logrado consternar cuando Salomón dice que de él se apartó la sabiduría. ¿Sabe qué? Yo creo con todo mi corazón que lo que Dios comenzó, Dios lo termina. Dios sí lo llamó a usted, lo santificó, lo redimió, lo santificó, ¿verdad? Usted experimentará una transformación progresiva en su carácter y en última instancia Dios a usted lo va a glorificar. Y yo creo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Porque el Dios que llama, ese Dios preserva. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es contar con ese recurso. Escuche esto. Pero en ese proceso a veces podemos extraviarnos. Y el que esté firme, mire que no caiga, dice la Escritura. El que esté firme, mire que no caiga. Saben que yo conocí a un personaje al que admiré muchísimo y escribió un libro increíble titulado Pisadas Firmes. El que esté firme, mire que no caiga. Escribió un libro. Yo lo conocí en una entrevista en CLC. Yo quedé asombrado por la verticalidad de su carácter, un carácter impresionante. Uno se sentía inmundo al lado del muchacho. Me acuerdo, era una figura solemne en términos de firmeza, de carácter espiritual, una sabiduría brillante, un hombre brillante, editor en jefe de una de las revistas de mayor divulgación en Latinoamérica. Escribió el libro así titulado. Lo cierto es que luego nos enteramos por la misma publicación, porque la misma publicación que él representaba tuvo que hacer esta exposición pública ante el mundo. La coeditora de la revista y él se enamoraron. Él dejó a su esposa y él dejó a su esposo y se fueron y abandonaron el ministerio, abandonaron la iglesia y dejaron todo botado. Y yo me quedé mirando al infinito y yo decía, lo sorprendente es que era alguien que entendía muy bien lo que iba a suceder cuando él fracasara. Escribió un libro titulado El que esté firme, mire que no caiga. Y déjeme decirle algo, hermano, no importa la firmeza que usted piense que tenga, el que esté firme, mire que no caiga. Si Dios lo dice, yo quiero recordarle que Dios es más sabio que usted. Nunca confíe en usted mismo.
Usted puede decir, eso nunca me va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque yo tengo el control. La Escritura dice algo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo creo que la peor torpeza que podemos tener es confiar en nosotros mismos. Es una de las peores torpezas. Nunca usted confíe en sus fuerzas. No se salva el valiente por el caballo. El caballo se prepara para la batalla, dice la Escritura, pero es de Jehová dar la victoria. Así que hasta los mejores hombres, me decía en estos días riendo el tío Luis, me decía, estábamos echando una conversadita, y dice él, bueno, yo estoy seguro que viviendo una vida devocional muy profunda, ¿usted se imagina la vida devocional de David? Escribió el libro de los Salmos. ¿Usted cree que no tenía una vida devocional ese hombre? Y cayó en adulterio. Eso es posible, que un hombre, un profeta, llegue a pensar que puede escapársele a Dios. Y cuando usted peca, ¿sabe qué es lo que usted va a pensar? Yo creo que yo sí puedo pecar porque nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a enterar. Y yo voy a tener un entramado de realidades para encubrir, porque me puedo ir para Tarsis. Voy a gastar bastante para mudarme de residencia espiritual y voy a tomar un rumbo distinto al que Dios me propone, porque yo puedo escapar de Dios. Miren qué necedad. Con razón decía Salomón que la sabiduría se había apartado de él. Y es lo que da razón de que el hombre más sabio de la tierra luego incurriera en idolatría. Usted puede imaginarse al Coelet, al predicador de Eclesiastés, al redactor del libro de Proverbios, al redactor del Cantar de los Cantares, luego rindiéndole culto a otros dioses paganos, infernales. El hombre más sabio de la tierra poder llegar a ese nivel de deterioro personal. Yo creo que el Señor permitió providencialmente las caídas de estos monumentales hombres para darnos un testimonio de cómo usted, al igual que Jonás con insensatez, puede pensar que va a escapar de Dios. Lo increíble de esto es que a usted se le ocurre pensar como algunos dicen, ve, tengo un chistecito caliente que echate, pero no te lo voy a echar aquí en el púlpito, te lo voy a echar allá afuera de la iglesia. Y usted se va para allá porque allá no está Dios. No, yo no te voy a echar el chiste aquí porque aquí está la presencia del Señor y aquí predica el pastor y la pastora dirige y Amada canta y vamos a echarlo allá por la truca. Y si nos vamos más para la esquina está más inmundo el terreno allá. Por allá está más inmundo. Y si vamos por una licorería te enseño otras cosas peores todavía. Dios está, decía el salmista, ¿a dónde yo iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, era de esperar que ahí estás tú. Y si en el Seol, aún en el infierno mismo tú estás. Y si eres mi estrado, he aquí, allí tú estás. He aquí no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. ¿Usted cree que se le va a escapar a Dios, mi querido hermano? No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se le olvide, mi querido hermano. Tiémblele a Dios. Mire, no que yo digo que el otro dijo, no. Te puede pasar, mi querido hermano. Y si le pasó a un profeta, y si le pasó al salmista, y si le pasó al proverbista, el hombre conforme al corazón de Dios. Luego el de Proverbios, usted ha leído el libro de Proverbios con detenimiento, puede ver cómo destila santidad, sabiduría, prudencia, cada palabra allí. Luego usted se imagina al autor de esas palabras rindiéndole y prendiéndole la vela a un santo. Es como para contarlo y no creerlo. ¿Qué te hace pensar que no podemos caer
saben que me espelucaba el cuerpo. Hay un joven que tiene un portal titulado Rincón Apologético, Santiago Alarcón. No sé cuántos de ustedes han seguido esa cuenta de Santiago de Alarcón. Lo interesante es que de repente Santi, un apologista extraordinario, un defensor de la fe, brillante, la palabra de Dios por medio, y de repente viene un día y dice, ya yo no soy cristiano. Muchacho, casi me dan un masaje en el pecho. Yo, ¿cómo? No, debe estar relajando, debe estar echando broma. No, ya no, yo no soy cristiano, me he hecho católico. Yo no creo que la Escritura sea la única norma de fe y de conducta. La sola Escritura yo no la creo. Yo le dije, pero muchacho, yo trataba de hacer un ajedrez, ningún número me daba. Y yo me decía, porque lo que yo resisto del pensamiento católico romano es precisamente que abandonó las Escrituras. Yo fuera católico si la Biblia fuera la norma de fe de esa iglesia. Pero cuando uno le rinde culto a un yeso, está en abierta rebelión con los principios bíblicos. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás ante ellas ni las adorarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tenemos un Dios que resiste y resiente la idolatría. Serán en extremo confundidos aquellos que confían en ídolos. Y me vas a decir tú, ¿y qué pasó aquí? Eso es exactamente lo que puede pasar, y creo que el libro de Jonás nos viene a dar una ilustración solemne de que hasta un profeta puede pensar que puede huir y escapar de Dios. Mis queridos hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando digo temor, estoy diciendo literalmente que usted tiembla ante Él. No, es que no es miedo, yo sí le tengo miedo a Dios. Yo no quiero matizar esa palabra. Yo no quiero suavizarla para hacerla más políticamente correcta. Yo creo que el Dios de la Biblia es fuego consumidor. Y mejor es que pensemos eso a pensar en esta caricatura neocarismática que ha presentado un Dios solamente romántico. Un Dios solamente de abrazos, de besos, del Cristo te ama. No, este Dios también es fuego consumidor. Y no erréis, porque no vas a poder escapar de sus manos y de su ira. Y alguien podría decir, pero pastor, hay mucha gente haciendo lo malo y no le va mal. Decía Thomas Watson, el extraordinario pensador puritano, nadie está más cerca de la condenación que aquel hombre al cual Dios no levantará ni siquiera una vara para azotarle, porque ya está decidido a condenarlo. El mejor cielo que él va a vivir es el bienestar que va a disfrutar mientras esté con vida. Fue lo que le dijo el Dios al rico: ya tú disfrutaste tus bienes en vida y ahora eres atormentado aquí, porque no hay nadie que esté más cerca de la condenación que aquel que se jacta de hacer lo malo y le está yendo bien. Dios no quiere ni siquiera gastar un azote en ti, porque ya decidió entregarte a la condenación eterna. Y por eso dice la Escritura que el que es inmundo siga siendo inmundo más aún. Eche para adelante, que lo único que usted va a disfrutar es lo que le resta de vida. Lo dice en Apocalipsis. Y el que es puro, santifíquese aún más. Este Dios no es caricatura, hermano. Este es un Dios, pero nosotros podemos pensar de que podemos escapar de Dios. ¿Y sabe qué? Por muy hábil que usted sea, por la estrategia que usted emplee, no importa lo que tú hagas, todo va a salir a la luz. Y se lo digo por experiencia personal y se lo digo por la experiencia bíblica. No importa lo que usted haga, siempre Dios y su justicia lo va a alcanzar. Mire, mi querido hermano, por eso temerle a Dios es el principio de una conducta santa.
Saber que Dios está cuando estoy predicando y cuando estoy en mi casa frente al computador también. Saber que Dios está conmigo cuando estoy alabando a Dios en el culto de oración, pero también cuando estoy manejando en la calle. Él está allí y esa presencia merece solemnemente. Pero usted cuando va a pecar, cree que Dios se quedó en Palestina y que usted se puede ir para Tarsis huyendo de Jehová. Esta visión la tenían los paganos y tenían la concepción pagana: Dios es Dios hasta esta frontera. De aquí para allá es de Baal. Son como feudos, ¿no? El alcalde de esta región es Jehová Yahvé, es Jehová el Dios de Israel. El de esta provincia es Baal. Y cuando iban a la guerra, no solamente iban en guerra dos provincias, iban en guerra dos dioses. Y decían, el Dios más poderoso es el que prevalece en la guerra. Y por eso había un celo religioso en el combate. Hay que demostrar que nuestro Dios es más sublime. Entonces, cuando perdían la guerra, no solamente fracasaba el pueblo, fracasaba el Dios de esa tierra. Vaya usted a averiguar cómo los teólogos después acomodaban por qué había fracasado su Dios. Y por qué no se debían convertir al Dios de la victoria de otro pueblo. Lo cierto es que esta concepción pagana, algunos la podemos tener todavía. No, Dios es Dios de estas cosas, pero Dios no es Dios del trabajo. En el trabajo yo hago las cosas a mi manera. Y los negocios son negocios y la fe es la fe. Si yo me pongo a hacer las cosas en el negocio como el pastor y la Biblia dicen, yo no voy a prosperar nunca. No, señor. Usted tiene que tener a Dios metido también en el trabajo y lo va a tener que meter en todos los lugares, porque si usted huye al cielo, allí Él está. Y si en el Seol también usted se mete, allí Él tiene su estrado. A su nombre sea la gloria. Y se fue a huir de la presencia de Jehová Tarsis, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí Dios viene a decirnos una vez más lo que en el libro de Job nos enseña. ¿Quién es el que controla las fuerzas de la naturaleza y su crisis también? Según lo que está diciendo Jonás, confirmando lo que dijo Job, el artífice de esta tormenta fue Jehová. Tengo entonces que decir que el artífice de la crisis en Aragua, el Vargas del 2000, el tsunami del 2004, el terremoto de Haití, el maremoto de Chile y todas las crisis naturales que a ustedes se les ocurran, tienen un origen divino. Y esto el Señor lo dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sabe que aquí hay dos lecciones interesantes? Y esta es una de ellas. Cuando usted peca, no solamente se va a meter en problemas usted va a meter en problemas a los que están con usted. Cuando usted se equivoca y cuando usted comete errores en el orden de violentar la voluntad de Dios, usted no va a recibir el daño unilateralmente. Usted va a afectar a las personas que usted ama y a las personas que comparten espacio con usted. Quizás usted ni les ama, porque esta gente no amaba a Jonás. Eran simples miembros de una tripulación compartiendo un mismo espacio. Pero lo perdieron todo por culpa de Jonás. Tuvieron que echar por la borda para aligerar la carga. Y lo interesante es que Jonás es el tipo de la iglesia indolente que mientras el mundo perece, ella duerme. Mientras el mundo tiene miedo, él está durmiendo. Mientras la gente hace preguntas, él está silente. La indiferencia, y quizás ese es uno de los elementos más claros del deterioro espiritual del creyente cuando piensa huir de la voluntad de Dios, es que no te importa tu entorno. No sientes empatía por la realidad que te acontece. A mí qué me importa, eso no es mi problema, eso son las maletas de ellos.
Yo solamente estoy empeñado en huir. La expresión para dormir que se empleó aquí es la misma raíz etimológica que se empleó para el sueño de Adán cuando tuvo que ser dormido para sacarle la costilla para hacer a Eva. Es un sueño como prácticamente aletargado, profundo. Estás tan indiferente y tan distante a lo que está pasando. Hermano, cuando usted se deteriora espiritualmente, pierde también la empatía y pierde la capacidad de usted ponerse en el lugar de otro, porque usted cree que después de todo, claro que es evidente, cuando uno está mal y cuando uno abandona al Señor, que es la fuente de nuestra bondad, de nuestra perspectiva espiritual, cuando gran parte de nuestras perspectivas se ven deterioradas, es de entender y es de esperar que usted logre poca empatía con su entorno. Usted va a meter en problemas en su familia. Usted va a tener problemas concomitantes. Lo van a perder incluso todo. Y es increíble, mi querido hermano, cómo un pequeño evento puede tener proporciones gigantescas, más allá de las que usted espera, porque siempre cosechamos más de lo que sembramos. Usted siembra una semilla y sale un fruto que le va a dar muchas más semillas. Siempre usted va a recoger más de lo que sembró. Así es la ley. Y las consecuencias de nuestra conducta siempre serán peores que las que nosotros pudimos advertir. Y lo tuvieron que, oye, vamos a echar suerte para saber qué es lo que está pasando acá. Y dirían, bueno, esta es la única manera de discernir a Dios. ¿Saben que echar suerte antes de Pentecostés? Porque ahora la iglesia no necesita echar suertes para saber, porque ahora tenemos al que nos guía toda verdad, que es el Espíritu Santo de vida, y por esa gloriosa presencia nos guía toda verdad, nos redarguye, nos corrige y nos guía toda verdad. Pero en la antigüedad y aún en la Biblia se echaban suertes para discernir la voluntad de Dios. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y cuando Jonás le correspondió y lo tienen que despertar, chico, ¿tú sabes qué es dormir cuando el mundo se está acabando? Que hay que ver qué sueño profundo dormir de esa manera. Te estaba cayendo agua, se estaba moviendo el barco estaba a punto de hundirse y tú estabas dormido. Qué metáfora tan elocuente de la iglesia indiferente. El mundo perece y está ella dormida. Ojalá que esa nunca sea nuestra condición, porque el que esté firme mire que no caiga. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás, porque la Biblia dice que la suerte es echada en el regazo, pero de Jehová es la decisión de darla a ella. Echaron suertes y Dios providencialmente. Miren cómo Dios está organizando cada evento aquí registrado. La tormenta, la suerte, y Jonás creía que se iba a escapar de Dios, y hasta los dados cayeron en esa forma porque Dios los dispuso así. Este es un testimonio incontrovertible de cómo Dios está presente en cada palmo de tu existencia. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y le respondió, soy hebreo y temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le temieron y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Saben que aquí creo que hay dos lecciones y hasta aquí debemos llegar, a pesar de que tengo la tentación de hablar, porque hay muchas cosas que decir de Jonás. Pero yo creo que una de las mejores maneras en las que usted puede empobrecer su vida espiritual es dejando que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Si usted guarda reconcomio, amargura, resentimientos,
La Escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sabe que si usted se acuesta sin un problema, sin perdonarlo, sin resolverlo en su fuero interno ante la presencia del Señor, mi querido hermano, usted le está dando lugar a Satanás. Y ese mismo Satanás que le estropeó la vida a Job, el mismo Satanás que demandó pidiendo afligirle, pero ahora con una causa legítima, pero si ya va, él está enquistado en el odio. Él reprocha a esta gente y no puede perdonarlas. ¿Sabes cuántos años de amargura tiene macerado ese corazón? ¿Sabes cuánto odio y resentimiento él alberga allí? Dámelo. Y darle lugar a Satanás por usted negarse a perdonar, quizás puede ser el antecedente de la que la sabiduría sea parte de su vida. El antecedente de que la sabiduría, la sindéresis, la auténtica dirección espiritual de tu vida, quizás puede empezar por un sentimiento de odio, de resentimiento, de una persona a la que no has podido perdonar. Jonás no podía perdonar a Nínive. Quizás le había quitado lo mejor de su vida, le había robado sus sueños. Esa gente merece mi odio y tengo que trabajar y esforzarme por verlos mal. Pero miren, lo interesante, mi querido hermano, es que aquí no termina la historia. Le preguntan a él, ¿qué podemos hacer para que Dios se quede quieto? ¿No piensan ustedes, yo he meditado en mis adentros, vamos a orar y vamos a poner la nave una vez más rumbo a Nínive? Vamos a hacer la voluntad de Dios. No, tírame para el agua porque yo no voy para allá. Prefiero morirme. Yo prefiero estar muerto a hacer lo que Dios me pide. Usted está leyendo entre líneas el deterioro moral de Jonás. Yo prefiero morirme antes que ofrecerle el perdón a esa persona. No, mátame. Tírame por la borda. Chico, ¿no era mejor? Señor, perdóname, entendí, para allá no es para allá. ¿Sabe? Si usted pone en el mapa, Nínive estaba al este y España, Tarsis, que es la expresión para España, Hispania en aquel entonces, la península ibérica, se consideraba que era el extremo del mundo. Los fenicios hasta ahí llegaban. Es decir, de hecho Colón y todo el mundo decía, no, si tú sigues navegando de ahí para allá te vas a conseguir una cascada y te vas a ir por un barranco. Esa era la concepción que tenían. No, ese es el final del mundo. Vamos a llegar al fin, donde se enchufa el sol, pues. Vamos a llegar al lugar donde me puedo esconder de Dios. Pues si usted pone en un mapa, Dios le dijo que fuera para Nínive y él se fue para España. Si usted pone en el mapa el Mediterráneo, él dijo, Dios dijo para allá. No, yo me voy para allá. Y arrepentimiento es cuando usted está caminando hacia un lugar y después se devuelve. Este es un profeta no arrepentido. Él dijo, tírame al agua, pero yo no voy a complacer a Dios. Aquí tenemos un tipo peleando con Dios porque esperaba que Dios hiciera su justicia y no su gracia. Por eso este es un libro que nos anticipa los debates misioneros que contrastan el particularismo hebreo. Esta gracia es solamente para mí, para mi pueblo. Esta salvación es solamente para mí, para mi familia. Este Dios es solamente mío y de nadie más. Y este favor, esta gracia, esta misericordia no es para el mundo y para los gentiles. Esto no es para el que yo odio, este es para el que me cae bien. Yo no le predico al que no me cae bien. Yo nada más le voy a compartir el evangelio al que es buena gente, al que me saludó, al que me abrió la puerta, pero yo no le voy a predicar a un ninivita, jamás. Tírame al agua, pero no lo voy a hacer. ¿Cuánta soberbia se esconde detrás de tu falta de perdón? Porque la falta de perdón es la soberbia de pensar, te crees tanto que crees que nadie te puede ofender.
Está tan hipertrofiado tu ego que no puedes perdonarte, te crees una divinidad al cual se le debe rendir culto. Pues un miserable pecador que está en perspectiva espiritual de su deterioro moral, sabe, chico, la misma gracia que a mí me abrazó, necesita ser abrazada por esa gente. Esa gente que hoy me odia, esa gente que son las lenguas detractoras, esas personas que hoy me ofenden, necesitan recibir de gracia lo que de gracia transformó mi vida. Daré de gracia lo que de gracia Él me dio. A su nombre sea la gloria. Pero mire esto. Y dice la Escritura, y dejo lo mejor en el tintero para la semana que viene. Dijo, le voy a ganar a Dios el juego. Nadie le va a predicar a esa gente. Prefiero estar muerto antes que predicarle. Y le voy a demostrar a Dios que mi libre albedrío está por encima de su providencia. Vamos a ver qué puede hacer Dios con esto. Cuando me tiren para el agua, vamos a ver qué va a hacer con esos ninivitas. Vamos a ver qué puede hacer Dios con sus planes, si a mí se me ocurre impedirlo. Es el equivalente a que usted diga, vamos a ver qué va a hacer la iglesia sin mí. Ese era Julio Iglesias, que se montaba en un helicóptero y decía, voy a ver qué tal se ve Madrid sin mí. Voy a dar una vuelta en helicóptero para ver cómo se ve Madrid sin mí. ¿Sabes cómo se va a ver la iglesia? ¿Cómo se va a ver el mundo sin ti? Quizás mucho mejor. Y lo que a continuación Dios va a demostrar es que tú no eres Señor ni siquiera de tu muerte. Ni siquiera tu muerte la puedes administrar tú. Saben que yo vi una foto que me dejó impresionado de un suicida que tomó una escopeta de doble cañón y se la puso en la barbilla para matarse. Pues la escopeta le borró el rostro y quedó con vida. Y se veía una sonda, quedó sin ojos, sin mandíbula, sin rostro, pero quedó vivo. ¿Y saben qué? Josué Reyes Polanco, mi querido amigo y pastor de la Iglesia de la Cruz, me dice, yo atendí un caso de un hombre exactamente igual. Era imposible que quedara con vida y ni siquiera él fue señor de su muerte. No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No pienses que puedes huir al cielo o a Tarsis, porque allí está la presencia de tu Dios. No pienses que puedes ir al Seol y vas a escapar de su solemne presencia. Ese es un Dios que tiene ojos como llama de fuego. Ese es un Dios que incluso el boleto para irte para Tarsis, Él te lo proveyó. Lo único que te va a demostrar es que lo vas a perder todo cuando le des la espalda a su voluntad. Y cuando tú te integres una vez más a la voluntad de Él, hasta un tiburón primera clase te va a poner Él para llevarte hacia donde su propósito te dirige. Yo me voy a encargar porque el Dios que invita es el Dios que paga. Yo te voy a poner en el lugar donde yo quiero que tú estés. Así que no seas rebelde y humíllate ante la presencia de tu Dios. Vamos a ver qué le pasó a este maravilloso personaje. Póngase de pie y brinde el mejor de sus aplausos al Dios de Jonás, al Dios que nos brinda respuesta, al Dios de nuestras circunstancias, al Dios que no puede ser burlado y que no podemos escapar de su presencia. Maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por tu dulce palabra, gracias por tu dulce instrucción. Gracias porque en nuestra miseria, en nuestra debilidad, oh Dios, es evidente y de manera muy elocuente tú lo has mostrado. No debemos jactarnos de nuestra fuerza,
No se salva el valiente por el caballo. No será con ejército ni con fuerza, es con tu Santo Espíritu. Perdónanos si el primer amor se ha enfriado en nuestras vidas. Perdónanos si tenemos confianza en nosotros mismos. Perdona si nuestra fortaleza viene de nosotros y no de ti. Ayúdanos, oh Dios, para que la sabiduría repose en nuestro corazón, a tener un temor reverente, oh Dios, ante tu presencia. Ayúdanos a entenderte en nuestra privacidad y en nuestra vida pública. Ayúdanos a entenderte que tú eres el Dios de Nínive como el Dios de Tarsis. Eres el Dios de toda circunstancia. A ti damos la gloria y la alabanza. Sosténnos en tu gracia y afírmanos en tu misericordia. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte ese Dios. Y la semana que viene continuaremos hablando entonces de Jonás. Que Dios me les bendiga.